Hola, hoy les voy a hablar de la técnica SMS. Es importante que sepan que en este curso no vamos a aprender inglés, sino que vamos a aprender a leer textos en inglés, que no es lo mismo. Y para eso vamos a precisar algunas herramientas, como por ejemplo esta técnica de la que les voy a hablar. La técnica tiene tres dimensiones. La primera es lo semántico, que refiere al significado. Es fundamental que cuando nos enfrentamos a un texto, en inglés por ejemplo, tratemos de saber cuál es el significado. Para eso, algunas pistas que tenemos son los paratextos, o sea, títulos, subtítulos, imágenes. A veces nos ayudan las palabras en negritas, las cursivas, números, etc. Con todo eso podemos empezar a tener una idea del tema que trata el texto. También tenemos que aprovechar las semejanzas entre el español y el inglés. Miren un texto en chino, van a ver que el inglés es re semejante, re parecido al español. Tenemos que tener cuidado con los falsos amigos, como en la vida misma, que serían algunas palabras que parecen una cosa, pero en realidad quieren decir otra. No son muchas, pero podrían cambiarnos un poquito el sentido. Y además de estas palabras semejantes, hay palabras de uso frecuente, es decir, algunos términos que no son tan importantes en su significado, pero que los vemos con mucha frecuencia y que ya podemos aprender su significado, como por ejemplo la conjunción and, que quiere decir y, que llega un momento en que la vemos tanto que ya no precisamos buscarla. Dentro de todo esto, si tenemos todo esto en cuenta, dicen los especialistas que cubrimos un 80% del significado del texto. Algo muy importante que sucede durante esta fase de la técnica es la detección del campo semántico. ¿Qué sería el campo semántico? El campo semántico es un conjunto de términos que tienden a aparecer juntos cuando tratamos ciertos temas. Por ejemplo, vemos un texto y leemos pluma, lentejuela, carroza, y automáticamente pensamos en el carnaval, por lo menos los que somos de Guale. Ese sería el campo semántico del carnaval. Y el hecho de saberlo nos ayuda a que cuando aparezcan otras palabras, y por ejemplo las busquemos en el diccionario, sepamos qué significado elegir dentro de los posibles significados. ¿Sí? Hay textos que pueden contener más de un campo semántico. Por ejemplo, ahora que estamos con esto del coronavirus, en un texto podrían estar juntos el campo semántico, por ejemplo, de la economía y de la salud, porque son temas que se van tratando juntos. El saber el campo semántico es fundamental porque nos dice de qué trata el texto. Ese 80% ya se cubre antes de empezar a buscar palabras en el diccionario. La segunda parte de esta técnica tiene que ver con lo morfológico, que refiere a la forma. Y forma acá quiere decir cómo se generan nuevas palabras que vienen de otras. Por ejemplo, la derivación, que refiere a una palabra que tiene algún agregado, que puede estar al final, un sufijo, al principio, un prefijo, o puede ser una flexión, que se llama así a los accidentes de las palabras. Les doy un ejemplo. Veo en español un texto y dice, ayer me compré 3 lápices. Y compré no está en el diccionario, está comprar. Y lápices tampoco, está lápiz y la Z cambia por C, etc. Bueno, todo eso que sabemos en español lo vamos a tener que aprender en inglés, como para poder encontrar el detalle, porque no es lo mismo decir compré y me equivoco y digo compraría o compraba y me cambia la idea. Y la composición refiere a palabras que se juntan y que tienen un significado nuevo. Les doy un ejemplo en inglés. Ven escrita por ahí la palabra greenhouse. Green es verde, ponele. Y house es casa, pero greenhouse no es casa verde, es invernadero. Entonces si la traducen mal, cambia todo el sentido del texto. La tercera dimensión de la técnica refiere a lo sintáctico, es decir, al orden de las palabras. Así que ahí tenemos el nombre completo de la técnica, semántico, morfológico, sintáctico. ¿Por qué es importante el orden? Porque en realidad necesitamos detectar dentro de la formación de las palabras bloques. O sea, los textos están compuestos por bloques. Y de hecho son 2 nomás, bloques nominales y bloques verbales. Y tenemos que aprender a detectar el núcleo de ese bloque, es decir, la palabra de todo ese grupo que tiene el significado más importante. Y después, recién, empezar a decidir cuáles son los acompañantes y qué agregan o qué función cumplen. Un ejemplo, si yo digo un caballo de carrera o una carrera de caballos, no es lo mismo. Si yo digo una carrera de caballos, estoy hablando de una carrera. Y si digo un caballo de carrera, estoy hablando de un caballo. Entonces el orden en ese caso me cambia muchísimo el ejemplo. Estos núcleos, estos bloques van a ser tema más adelante, pero es importantísimo tenerlo en cuenta. ¿Por qué toda esta técnica es tan importante?
Porque en realidad, y acá les voy a dar una analogía, un ejemplo, como para que se entienda mejor, que algo que nos pasa muchas veces es que les damos textos para leer y automáticamente abren el diccionario. Y no, no es así. No, no. Antes de abrir el diccionario hay que hacer algo que nosotros decimos siempre, que es la lista del súper. No sé si van al súper, ahora con la cuarentena está complicado, pero bueno. Los que vamos al súper, están los que van con lista y los que van sin lista. Y es re diferente. Cuando una persona va al súper sin lista, por lo general puede pasar que pierde más tiempo, porque se recorre todas las góndolas a ver qué precisa. Eso en la lectura de un texto es tremendo, porque estarían leyendo todas las palabras. Pierden mucho tiempo. Y el desafío que nosotros les vamos a proponer es aprender a leer textos en inglés en poco tiempo. O sea, no es que les damos un párrafo y 3 meses para que lo lleven a su casa. Es en el momento. Además, ir al al super sin shopping list hace que por ahí compren cosas de más, porque como no se acuerdan si las precisaban, juntan. Y también de menos, tal vez algo que realmente iban a comprar, se olvidan. Bueno, estas dos cuestiones son tremendas en la comprensión, porque nosotros les vamos a hacer preguntas sobre los textos y ustedes van a contestar de más, que no suma ningún punto, o de menos, que tampoco suma ningún punto. Así que es fundamental que logremos que cuando ustedes se enfrenten a un texto en inglés, intenten comprender el campo semántico, esa primera parte del texto para cubrir el tema, o sea, saber de qué trata, y después, de a poco, entre las técnicas de formación de palabras y el orden en que están ubicadas las palabras, podamos saber al detalle todo lo que dice el texto. Bueno, ahora en breve les explico el primer trabajo práctico para aplicar esta técnica.